del análisis con el grupo Hermeneus que dirige el profesor Javier Bonilla Sauz y en este caso acompañado por Leonardo Martín. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, Peter, ¿cómo estás tú? Muy bien, vamos a seguir analizando, indagando sobre las perspectivas de las elecciones brasileñas en 2010. Estamos hablando de un sistema político bastante diferente al que conocemos los uruguayos. ¿Cuáles son las dificultades que presenta este sistema electoral, este sistema de partidos, que es bien diferente, como decíamos? Sí. Bueno, no sé si dificultades, peculiaridades, ¿no? Lo que sí debe quedar claro es que el sistema político, sobre todo el sistema partidario, el tema de partidos brasileño, es un caso muy excepcional. No, en América Latina no se encuentran ejemplos así, incluso a nivel mundial. Ahora, eso seguramente no constituye ni un demérito ni una... Es decir, es una construcción histórica del pueblo brasileño y de sus partidos, y que ha tenido seguramente muchas virtudes en el sentido que tiene una gran flexibilidad, que yo me imagino muy mal en Brasil de hace 50 o 60 años manejado con un sistema muy rígido. Es decir, cuando el Brasil de antes era un Brasil que estaba prácticamente... el poder central llegaba a la sociedad a través de una red de coroneles. El término era coroneles, no es que fuesen coroneles del ejército, se le llamaba coronel al jefe local, una especie de caudillo, ¿no? Entonces el sistema se fue generando sobre la base de esa articulación de una realidad además muy diversa geográficamente, muy diversa étnicamente, muy diversa ecológicamente, climas de todo tipo. Entonces San Pablo, Alagoas, San Pablo, la frontera con Perú, digo, entonces el sistema es muy peculiar, y bueno, Rosiña, que era el doctor Rosiña, anunciaba que estaban trabajando una reforma política. Bueno, es muy posible que avance el Brasil hacia una solución un poco más parecida a la de otros países, sí, que por eso tiene que ser igual, porque cada país tiene lo suyo, ¿no? Claro, ¿y cómo influyen las regiones, los distintos estados en estas elecciones nacionales? Yo creo que hay una diferencia que no se mencionó, es una vieja hipótesis mía, yo no soy un especialista en Brasil. Yo creo que el Brasil de Fernando Henrique Cardoso fue un clivaje, es decir, en algún momento el Brasil de Fernando Henrique Cardoso para adelante pegó un salto en su proceso de institucionalización. Y creo que una de las virtudes del gobierno de Lula ha sido seguir un poco en ese camino. El Brasil de antes de Fernando Henrique, el Brasil de Collor, que todavía, y después más para atrás, era realmente un Brasil muy complicado para lo que era la gestión, ¿no? Acordemos que en las clases de historia enseñamos, cuando hablamos del Brasil del café con leche. Es decir, el Brasil en el cual se funcionaba sobre la base de un acuerdo en que una presidencia la tenía Minas Gerais, la otra la tenía San Pablo porque se tenía café y leche. Es decir, y con mucha inestabilidad. Recién el gobierno de Fernando Henrique y luego la aparición de un partido nacional, de los primeros partidos nacionales como el PT y el triunfo del PT como partido nacional, es lo que permite este nuevo escenario en donde, como anuncia Rosiña, empieza a plantearse la posibilidad de ir a la ley de lemas, que es más o menos lo que tenemos acá en Uruguay, partidos nacionales que disputan elecciones nacionales. Hasta antes de Fernando Henrique, digamos que eran presiones de los estados débiles contra los estados centrales, que siempre fueron San Pablo, Río Grande, Minas, en fin. Eso es un cambio que me parece que se empieza a operar, como dice a partir de Fernando Henrique, y se consolida a partir del PT y del gobierno de Lula, ¿no? La preferencia que ha manifestado Lula por una candidatura de mujer, precisamente por Rousseff, quien es además, ministra articuladora, ¿no? Una de las principales ministras del gabinete de Lula. Esto hace que, como decía el sociólogo Serna, sin demasiada experiencia en cuanto a candidaturas o aún dentro de trayectoria dentro del PT, ¿esto se puede leer como una jugada de Lula para volver en el 2014, como dicen algunos? Cualquier líder político con una gran popularidad como la de Lula, por más que no pueda ser reelecto o que no lo quiera, porque de hecho hubo movimientos y hubo insistencias para que él intentara una tercera reelección, una reforma de la Constitución,
Pero el liderazgo siempre se quiere mantener, sobre todo con esta popularidad. Eso es una cosa, me parece que innata en un líder político. El hecho de Dilma Rousseff, que es una política, como se decía, con trayectoria, pero a nivel técnico, hace que el peso de una posible elección de ella, ese peso lo asuma Lula y su popularidad. En la medida que lo logre, eso se verá si ella llega a ser la candidata o incluso si llega a ganar la elección, en la medida que lo logre él mantiene ese liderazgo. Y por supuesto entonces tendrá la posibilidad de decidir si es candidato o no. Eso lo irá viendo en la medida que las circunstancias políticas, pero lo que sí está claro es que él está haciendo para mí una jugada, esto es una opinión personal obviamente, una jugada por lo menos para mantener el liderazgo y luego tener la posibilidad de decidir. Jugada que está en la regla del juego. Por supuesto, no, sí. Creo que todo presidente que en esa posición lo haría muy parecido, ¿no? Aparte con la popularidad que está teniendo Lula, que en algunos casos ha llegado al 80%, o por lo menos, o cerca, ¿no? Claro, y está jugando muy fuerte, porque en este caso a esta ministra le crea el año pasado un programa de obras. PAC. Exacto, un gran programa de obras que están entredicho con la crisis, pero bueno, pero es un gran programa de obras para hacerse conocer, para que pueda llegar a todo el país, en fin, claramente hay una apuesta muy importante. Sí, de un programa de aceleramiento del crecimiento. Exactamente. Un dato que ha sorprendido cuando se analiza las elecciones municipales de 2008 ha sido el importante porcentaje de candidatos, ¿no? de distintos partidos que tenían causas judiciales abiertas. ¿Cómo se maneja esto pensando en cómo ha sido Brasil? Digamos, Brasil es uno de los países que ha tenido un presidente que ha sido destituido por corrupción, en el caso de Collor de Mello. Bueno, sí, a ver, hay por lo menos dos aspectos de la cuestión. Distintos niveles estamos hablando, igual, claro, causa abierta no es causa juzgada. Pero de cualquier manera, yo por lo menos no tengo memoria, salvo el caso de Collor, de ningún gobierno brasileño que haya tenido los casos de corrupción que haya tenido este. Es decir, me parece infinitamente sorprendente que... el de Lula, decís tú. El de Lula, sí, el de Lula. Cualquier análisis sobre la opinión de los empresarios, que lo hemos leído tantas veces, o de cualquiera de los otros organismos internacionales que supervisan transparencia internacional o que supervisan el funcionamiento de los gobiernos, siempre ha dado niveles de corrupción muy altos en el Brasil. Pero lo que sí ha sido llamativo ha sido como, por un lado, tenemos un gobierno que, por lo menos hay manifestaciones muy fuertes de corrupción, y que el presidente nunca es lesionado por ese desgaste. Eso es un fenómeno que habría que estudiar muy en detalle, porque tiene que ver con el liderazgo mismo de Lula. Claro, estamos hablando de que en 2005 el jefe digamos, el ministro, el primer ministro, digamos, de Brasil, José Dirceu, tuvo que renunciar ante los más allegados colaboradores, no es uno por ahí. Porque no es que fuese allá en el fondo. No, era en su entorno circulaba la corrupción y él sale como impoluto. Claro. Entonces me parece que es un fenómeno que tiene que ver con el modelo de liderazgo de Lula. Y bueno, en el mismo sentido que decíamos anteriormente, ojalá que esta especie de permisividad, o por lo menos de paciencia que tiene la población brasileña con la corrupción, en la medida que el país avance en la institucionalización, empiece a decaer un poquitito, ¿verdad? Es decir, vemos países como México, donde también la corrupción fue, lo hemos mencionado aquí, casi un modelo tradicional de gestión después de la Revolución Mexicana hasta la caída del PRI, en donde, bueno, sin que la corrupción haya desaparecido, se han tomado medidas decisivas en materia, por ejemplo, electoral. Es decir, hace 25 años México no tenía un sistema electoral confiable, pero confiable en absoluto. Hoy tienen el sistema más desarrollado y más sofisticado con código de barras. Tú votas pasas tu código de barra y votaste en ese instante en todo el territorio mexicano. Bueno, ese tipo de cosas son grandes avances en la institucionalización. Creo que la corrupción responde también a esos controles, y esos controles van a tener que armarlo de alguna manera, porque Brasil no es un país cualquiera, es un país que en una dimensión que exige ya interlocución con el resto del mundo, en donde va a ser muy difícil manejarse con la perspectiva de que pasado mañana, dentro de 15 días, hay un ministro que cae porque... Y aparte se juega su liderazgo regional y su participación, ¿no? Claro, digo, tiene un papel... Claro, G20, ¿no? Eso iba a decir. En realidad, la política exterior brasileña ha logrado
posicionar a Brasil como un interlocutor válido para Estados Unidos, para gran parte, para el G20, para los países en desarrollo, el BRIC que hemos mencionado también en este ciclo. Entonces eso como que es contrastante con esta permisividad tan brutal. Un último apunte con respecto a eso: el propio Collor de Mello fue electo senador en las últimas elecciones, es decir, ya volvió. Claro. ¿No? Entonces ahí hay algo que indudablemente tiene de particular, ¿no? Claro, eran 10 años que podía estar afuera y... Con respecto al tema internacional, tratando de hacer una transpolación que quizá no sea totalmente válida, pero ¿quién puede imaginar que Estados Unidos podía haber seguido ejerciendo su liderazgo después del Watergate y del tropiezo de Nixon? Imposible, Nixon se va para casa. Se va para casa porque, es decir, ya no funciona no solo internamente, sino que no funciona exteriormente. Bueno, aquí parecería como acá está Itamaraty, está haciendo un buen trabajo, sin duda. Está absolutamente escindido y la figura de Lula sigue funcionando y tenemos un entorno evidentemente muy complicado, ¿no? Javier Bonilla Sauz, Leonardo Martín, muchísimas gracias por este análisis para ayudarnos a entender un poco más, ¿no?, la perspectiva que tiene Brasil pensando en el 2010. Y nosotros nos reencontramos el próximo martes con más Mirada Global aquí a la hora 22 en el canal TCC.